Yo solo voy a decir una palabra de por qué existe Darío, que quería hablar sobre el texto que voy a hablar, y es porque me acosa. Es la crisálida dialéctica y metamorfosis. En la crisálida nos topamos con un pensamiento, con una escritura, mejor, o con un pensamiento de trama o entramado, puesto que no hay otro, sobre el pensamiento. ¿Cómo se compone en el sentido de una composición musical el pensamiento? Y en particular, ¿cómo se han compuesto los pensamientos del cambio y de la diferencia? Dialéctica y metamorfosis. El pensamiento ha tenido lugar, se ha tramado en las filosofías de la dialéctica o en las literaturas de la metamorfosis, bajo la forma de las distinciones encadenadas o de la mutación contaminada. Este libro piensa esos tejidos, piensa tejiendo los pensamientos de la transformación de las formas. En él, entonces, se trata de pensar el pensamiento, pero no de pensar lo que la filosofía llamaría las condiciones de posibilidad del pensamiento, de acuerdo a una lógica del sí, entonces, esto es, queriendo establecer el conjunto de condiciones o pautas que de cumplirse arrojarían como su saldo tal o cual tipo de pensamiento. Aquí se trata menos de pensar moldes para un pensar eventual que de pensar ocurrencias, menos de pensar posibilidades en general que de una reflexión sobre formas ya dadas o en curso del pensar. Dialéctica y metamorfosis son, se nos dice, dos surcos típicos en los que han recaído y recaen una y otra vez los estilos reflexivos. Y es de esos estilos de pensamiento entramados y en estado de ocurrencia de los que vamos entonces a hablar. Pero ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo hablar o escribir a propósito de la dialéctica y de la metamorfosis en tanto estilos recurrentes del pensar sin traicionarlos de antemano? ¿Cómo aumentar la diferencia que estamos anunciando sin estar ya evitando alguno de ellos, a cuya luz leeríamos el otro? ¿Son dos? ¿Dos de uno junto al otro? ¿Dos de por debajo o por detrás uno del otro? ¿Dos de uno en el otro o viniendo de él? ¿Podemos pensar de la metamorfosis, por ejemplo, y como parece haber hecho León Rosichner cuando leyó este texto, diciendo que se trata de una trama más arcaica y próxima a esa fuente sensible que la dialéctica quiso cortar y que reprimió para poder garantizar la autosuficiencia de su pensamiento en el concepto y lejos de la carne? Y si lo criticamos, aunque sea un poquito, a Rosichner por persistir en la lengua de la hondura, las profundidades y la plenitud vivida que quiso imaginar como más fundantes, ¿no estamos ya en la dialéctica, en la crítica dialéctica del mito naturalista, hablando de lenguajes impropios para referirse a lo histórico y lejos de esa generosidad cálida, dispuesta a acoger a todos los nombres y a todas las formas metamorfoseadas al infinito? Pero ¿no está también la lectura crítica de la dialéctica propuesta por Rosichner lejos de allí, lejos de esa acogida generalizada y en superficie? Crítica dialéctica y metamorfosis, ¿son dos? No es seguro que sean siempre verdaderamente dos, en lo que González, que dice que son dos, llama a los buenos textos y a los cuales lee de modo tal que la diferencia entre ellos no acaba por comprenderse del todo. ¿Podría serlo? ¿Qué sería la crisálida si comprendiera plenamente esa diferencia y de este modo se tornara ella misma, en tanto texto con una tesis, plenamente comprensible? Y sin embargo, si no pudiera aludir de algún modo a su diferencia, ¿cómo pronunciarse? Es un problema. Por eso se nos dice, lo que allí está en cuestión, lo que no es evidente, no es solo la tesis de la diferencia entre dos estilos de pensamiento, sino el derecho mismo de afirmar esto como una tesis enunciable. Si dialéctica y metamorfosis, decimos,
se presentan aquí como entramados singulares de pensamiento, entramados en la lengua, no solo en las palabras elegidas, sino en sus modos de conectarse y sus articulaciones. Entonces, no es del todo posible comprenderlos. Hay que transitarlos. Entonces, un pensamiento de la dialéctica y la metamorfosis que no haga demasiada trampa, no se puede comprender a sí mismo del todo, pero no haciéndolo hace algo. Plantea el problema de la exposición. Por eso, dejando de lado por el momento la cuestión del número, de si son dos, el caso es que no se trata aquí de un pensamiento sobre el pensamiento o los pensamientos, sino sobre sus modos de acontecer en el lenguaje. Se trata de tejidos, de modos en que se ha tramado y se trama el pensar, y no de una mera aplicación de marcos categoriales diferentes o de marcos teóricos diversos e igualmente disponibles para el practicante de la filosofía o de la ciencia, como diría ahora cierta academia productora de tesis. Se trata de dos tipos de tramas en que el pensamiento ocurre, pero entonces el lenguaje es un problema, es quizá el problema. Porque, ¿en qué se diferenciarían finalmente la dialéctica y la metamorfosis? La cosa no es tan sencilla, por ejemplo, como poner un pensamiento de la inmanencia a otro de la trascendencia, porque hay dialécticas y metamorfosis de ambos tipos. Si en Ovidio, dice González, esta última, la metamorfosis, es un acto recompensatorio y una dádiva oscura de los dioses, en Juan L. Ortiz tiene valor de beatitud y de inmanencia de todo. Por su parte, la dialéctica, que de un lado querría integrarlo todo en la inmanencia del concepto como un momento de su devenir, de otro lado, se constituye trazando una discontinuidad absoluta entre naturaleza e historia. Uy, ¿pero qué leemos? Para colmo, era nada menos que esa exterioridad de la naturaleza, remanente en Hegel como amenaza y acecho a lo histórico, nos dice González, la que paradójicamente enlazaba su dialéctica con el misterio de la metamorfosis. No sería entonces Hegel, sino Marx, crítico de la propiedad, el teórico de los lenguajes propios, sin fantasmas. El Marx, en el 18 Brumario, llama a la revolución del siglo XIX a abandonar definitivamente esa metamorfosis donde cada evento tomaba el lugar que no le correspondía hasta salir disfrazado de escena con un atuendo que tampoco sería nunca el suyo. Si la afirmación de la continuidad de la vida no se bastaba a sí misma como signo de un pensamiento de la metamorfosis, ni el énfasis en la discontinuidad alcanzaba para definir el pasaje a la dialéctica, puesto lo anterior, ¿se trazaría el límite entre ambas en el gesto que acoge la inadecuación, impropiedad y contaminación de las formas frente al otro que las quiere puras y a los comienzos absolutos? Pero no era precisamente el pensamiento dialéctico del carácter determinado de lo determinante el que ya no dejaba instancia incólume y ponía a bailar a cada y a todo miembro de un clan propio en la danza sin bordes de las impregnaciones mutuas. ¿Y no se revela la crítica del origen emprendida por la dialéctica, su profunda afinidad con la metamorfosis? ¿O seremos nosotros quienes, al postular esta afinidad entre los dos linajes, cometemos el abuso de querer anular al milenario compañero? Tal vez, pero no es tan claro quién sucumbiría ante quién o quién sería el troglodita. Dialéctica y metamorfosis. En la Crisálida se habla de ellos como de dos linajes igualmente estimables, en cuyo diálogo se pueden descubrir los comienzos del pensar real. Y también se habla de este mismo hablar de dos, como de una dicotomía imperdonable. Porque, en definitiva, la cuestión del lenguaje, que en este libro está en cuestión, no se quiere zanjar en el maniqueísmo que nos invita a elegir entre la vida poliforme gozosa del mito y la crítica deserotizante, como si la deserotización que la crítica produce, según me dijo un día un compañero aquí presente, no tuviera que medirse también con otro tipo de violencias, como si fueran
Lo mismo, asumir siempre que estamos dentro del mito y apresurarse a celebrarlo en su estado vigente. No, creo que la cuestión del lenguaje que en este libro está en cuestión es si somos capaces de hacer justicia a la singularidad, sin deglutirla y sin osificar tampoco su diferencia en dos identidades reconocibles e incólumes. Ambos pueden ser, han sido vicios de la dialéctica, y también aquello mismo frente a lo cual se puso en movimiento y salió dando tumbos. ¿Se puede no estar en la dialéctica? ¿Es de eso de lo que se trata? ¿O de volvernos sensibles a los modos de habitarla, que incluyen deshabitarla? ¿Y es lo mismo deshabitar la dialéctica que pretender abandonarla? ¿Se trataría acaso de corregir a la dialéctica? ¿Se trataría acaso de recuperar un origen, un pensamiento más arcaico, pero también más fundamental, en el sentido de más próximo a la fuente, que ella nos ha arrebatado, como sugirió hace ya años Rosichner? ¿O se trataría en cambio de permitirnos descubrir la no coincidencia de la dialéctica con ella misma, de plantear como tarea la posibilidad de volvernos capaces del pensamiento y su contaminación? Dialéctica y metamorfosis. Sospechamos que si decimos que son dos, sucumbimos al lado malo de la dialéctica. Y es tal vez por eso que González sostiene que su dicotomía es imperdonable, porque en definitiva, si pudiera haber la vez definitiva, si hay una diferencia entre dialéctica y metamorfosis, sería que esta última no podría decir muy bien, del todo bien, su diferencia con la dialéctica. No podría atribuir muy bien, del todo bien, las propiedades, y entonces tendría que hablar totalmente sin comillas. Con una reflexión sobre las comillas, sobre la terrible violencia de ponerlas y lo imposible de sacarlas del todo, termina este texto, que empieza preguntándose si el gitano puede ver los momentos en que sucede su tránsito. Gracias a Horacio por permitirme no terminar de entender todos los libros que leí con él y por haberme tenido que pasar entonces todos estos años descubriendo la plasticidad interna de esos mismos textos maravillosos.